yo voy a hablar del liberalismo y la liberación. La década de 1960 y 1970 trajo muchos cambios para los Estados Unidos. Desastres y decepciones podría ser la imagen que contrasta marcadamente con la experiencia social de la mayoría de la gente corriente en esos años. Fue una época de enorme liberación política y cultural, con cambios sociales radicales en la gente, principalmente de la clase media. Se abrió una gran cantidad de nuevas oportunidades para esta clase. Se podían mover a otras ciudades gracias a que todo el mundo tenía un auto y con el deseo de recibir una instrucción superior. Hubo una gran prosperidad económica y un crecimiento también que se sintió en la educación. Esta prosperidad se reflejó en nuevas costumbres, por ejemplo, a la hora de comprar y consumir. Este consumismo y este comprar hizo que crecieran las tiendas y las galerías comerciales en todas partes. La primera Super Bowl de 1967 se convirtió en un símbolo de la creciente popularidad del fútbol profesional, y en unos pocos años la Super Bowl terminó por adquirir el estatus de algo así como una fiesta nacional hasta ahora en nuestros días. El deporte aumentó el entusiasmo por la televisión, porque también empezaron las carreras de autos. La creciente prosperidad repercutió especialmente en los jóvenes de la época, la generación del baby boom. La tasa de natalidad fue muy interesante, bajó mucho comparando con décadas anteriores. Llegó a su nivel más bajo en los años 73 al 76. Esto se debió que se empezó a utilizar la píldora anticonceptiva a partir del año 1961. La música, los Beatles, la invasión británica y después el rock and roll nacional pegó muy fuerte en los jóvenes. En 1971 también los baby boomers se beneficiaron de la 26ª enmienda a la Constitución, que redujo la edad para votar a 18 años. La oportunidad de tener una educación superior modificó de forma sustancial la experiencia vital y la visión del mundo de los jóvenes estadounidenses. La proporción de quienes contaban con títulos universitarios creció también de manera constante. En el caso de las mujeres se sintió más, porque las cifras aumentaron de una forma impresionante. Los campos universitarios resultaron ser la salvación de las viejas ciudades industriales después de que desapareció la industria, como fue el caso de Pittsburgh. Los cambios sexuales, sociales y políticos se cambiaron para transformar el papel de la mujer en la sociedad estadounidense. Había una nueva independencia que coincidía con las aspiraciones del movimiento feminista, y estos factores contribuyeron al aumento del divorcio en las parejas a partir de los primeros años del 70. Era este cambio el resultado de los conflictos que surgían en la pareja, pues el papel de la mujer había cambiado sustancialmente. Ahora las mujeres tenían aspiraciones, querían salir a trabajar, y el número de mujeres trabajadoras afectó profundamente en los hogares y también en la vida política. El acoso sexual fue definido como un problema social en la década de 1980. Antes podía ser como una cosa trivial o incluso hasta cómica. También en la política se sintió la presencia de las mujeres. Habían mujeres políticas, había mujeres empresariales. Hubo un cambio en la justicia penal, y el hecho racial a menudo se convirtió en un factor determinante. Cuando se examinaba un caso de malos tratos policiales a un sospechoso, el tribunal tenía que ver las repercusiones de una determinada ley, no sobre un acusado cualquiera, a un tribunal cualquiera, sino específicamente sobre un acusado negro ante un tribunal racista del sur. El Poder Judicial intentaba eliminar las insignias de la esclavitud, y el sistema judicial estaba particularmente repleto de estos símbolos.
El año 61 al 66, el Tribunal Supremo acometió una necesaria revolución procesal. Con una serie de decisiones que se hicieron en esa época. Se impusieron sanciones a la policía por comportamiento indebido o por ignorancia y se anularon pruebas o testimonios que estaban de una forma irregular o no convincente. Las condiciones de las prisiones se revisaron estrictamente. El sistema penitenciario de Estados Unidos se consideró basado en penas crueles e inusuales, por lo que se les ordenó que introdujeran numerosos y detallados cambios en los procedimientos de su actuación. Para bien o para mal, también los libros y las películas estadounidenses de los 70 incluían habitualmente imágenes y diálogos que en una década anterior habría servido para condenar como pornografía o como algo realmente prohibido. Algo que también caracterizó la época fue el florecimiento de la cultura estadounidense y sobre todo en una literatura que brilló de manera especial durante los años de este tiempo. Entre la narrativa, los escritores que estaban en su mejor momento creativo era Norman Mailer, William Burroughs, para destacar algo. En más de un sentido, esos años se derribaron las barreras literarias. Algunas de las novelas más destacadas procedían de géneros antes conocidos menores. A distancia de la literatura seria, por ejemplo, la ciencia ficción aumentó y los mundos de fantasía creados por autores como el propio Vonnegut, Ursula K. Le Guin, Philip Dick y Harlan Ellison. Bueno, este sería un resumen de lo más relevante que aconteció en los años 60-70 en los Estados Unidos. Muchas gracias.